Listo. Gracias. Buen día. Bueno, buenos días. Hubo un cambio en el cronograma de teóricos y hoy, tanto a la mañana como a la tarde, vamos a ver lo que estaba planificado para la semana que viene, que es inteligencia. ¿Sí? En vez de ver autorregulación. La semana que viene yo no voy a estar, el martes, o sea que el teórico del mediodía también lo va a dar la doctora Canet. Decidimos esto porque ella es la especialista en autorregulación, digo, es su tema de investigación, así que les va a dar el teórico ella, también el del mediodía y el de la tarde. Suponemos que va a estar grabado también. Este de ahora lo estamos grabando. El del lunes pasado, no sé qué problema técnico tuvieron, el de la doctora Canet, y no se grabó. Pero bueno, basta que haya uno como para que ustedes puedan ver. Y van a encontrar en el Psicocampus que hay algunas de las clases sobre las cuales hay teóricos viejos, ¿sí? Como el material, a veces el material cambia y van a tener que tenerlo actualizado, pero si no, a veces eso sirve, ¿sí? También van a ver como a veces decimos cosas y después nos arrepentimos y hicimos otras cosas. Que nada de lo que enseñamos ni lo que aprendemos es fijo. Mañana a las 3:30 de la tarde va a haber una concentración en la Plaza Seca de ATE en defensa de la universidad pública y de, creo que todos saben, la situación crítica que estamos viviendo. Solamente hago mención, para no dejar de decirlo, de que está comprometido el funcionamiento de la universidad, no solamente del sistema de ciencia y técnica. Y vamos a hablar un poco de la inteligencia. Mañana 15:30 acá en la plaza va a haber como una especie de movilización, cuantos más seamos mejor, para que haya un número, ¿sí? Porque bueno, los presupuestos de, creo que no sé si lo saben, lo repito, los presupuestos de la universidad, el de nuestra universidad, que tiene una situación medio privilegiada porque no se ejecutaron obras el año pasado, sirve para funcionar hasta julio. Digo, a partir de julio ya no hay presupuesto y está comprometido el inicio del segundo cuatrimestre. La UBA acaba de anunciar hoy que tiene solamente para 2 meses más de funcionamiento, o sea que en la medida en que no se amplíen los presupuestos o las partidas de las universidades públicas, se va a ver comprometido el funcionamiento, ¿sí?, de la universidad y la continuidad de las clases. No sé si saben, pero ya hay muchas universidades nacionales en otros lugares del país que están restringiendo el cupo para poder cursar, que ya no, digo, está como dejando de ser libre, que solamente admiten un determinado número de personas porque no tienen para pagar salarios de refuerzo. Lo mismo está sucediendo en la nuestra. Ayer hubo una reunión ampliada de consejo académico en la cual estuvo el delegado de APU, el delegado de CONADU, estuvo Pedro Pérez por Suma. Nuestra obra social se está fundiendo y no tiene capacidad ya de poder cubrir las cosas por la disminución de los salarios nuestros que se están licuando. La situación realmente de la universidad pública, ¿no es cierto? Y ni hablar del sistema de ciencia y tecnología, está fuertemente comprometido por las políticas, quienes estamos a favor. Proponemos marchar o de alguna manera tener cierto acto de presencia para que esto pueda seguir funcionando. Creo que ustedes, en cuanto a usuarios de la universidad pública, tienen la misma preocupación que nosotros. Bien, el tema que nos ocupa es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Ustedes son inteligentes? Capacidad adaptativa. ¿Qué más? Sí, ¿qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Construcción de redes neuronales? ¿Constitución de redes neuronales? Sí, yo diría que es más aprendizaje eso, por ahí después lo podemos discutir. ¿Qué otra cosa es la inteligencia? Son todos inteligentes, ¿no es cierto? Todos y todas. Somos inteligentes en medidas diferentes, o se postula, ¿hay una inteligencia o muchas inteligencias? Hay muchas inteligencias. La compañera cree que hay muchas inteligencias. ¿Piensa lo mismo o alguna piensa que hay una sola inteligencia? ¿Que es inteligente? Es inteligente. ¿Cuál es la definición de inteligencia precisamente? Hay muchas. Puede ser cualquier cosa. Uno es inteligente para Cualquier cosa no. Para distintos campos, ¿no? Puede ser inteligente de forma lógica o de otra forma. El compañero también presupone que hay múltiples o diferentes inteligencias, Claro. ¿no? Que no es una sola.
hace muchos años en la psicología se dedicaba a medir y a comparar, o sea, buscaba qué teníamos de diferentes los seres humanos. Entonces medía un determinado atributo que llamaban, por ejemplo, inteligencia, y lo medía. Y entonces establecía diferencias. Había personas que eran capaces de resolver pruebas mejor o más rápido que otros, entonces se las consideraba más inteligentes, ¿sí? La inteligencia era como un bien preciado, como una capacidad que servía por ahí para adaptarse mejor al mundo, para resolver mejor problemas, era como algo preciado. Las personas inteligentes parecía como que tenían mejor capacidad de adaptación o resolvían problemas más rápidos y parecía ser como muy importante. Hoy en día existe una red que si la buscan en Google se llama Mensa. Mensa es como un grupo de personas, para mí sumamente soberbios, que se creen súper inteligentes. Entonces para entrar tenés que hacer una prueba y tenés que tener un cociente intelectual muy alto para pertenecer a esa sociedad de personas inteligentes porque son capaces de resolver un test rápido. Digo, parecería que la inteligencia es algo como un atributo que es, no sé, como distintivo o selectivo de una élite, que las personas inteligentes son mejores que los demás o que como que les da algo especial. Digo, sobre esto hubo muchas variaciones. Hace algunos años, ya creo que más de 10, salió un libro que se llamaba La curva de la campana. En los Estados Unidos se había hecho como una especie de investigación donde habían medido inteligencia en un montón de personas y empezaron a hacer solamente curvas estadísticas. ¿Saben lo que es la curva de la campana? ¿No? Sí. Casi tiene una dibujada. La profesora que se fue recién es como una especialista en esto. Digo, la mayoría de los atributos psicológicos, ¿sí?, o de las características de los seres humanos tienen una distribución en la población, ¿sí?, que se llama distribución normal. Es una curva como así, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tiene como la forma de una campana, ¿sí? Esa curva representa la distribución de determinadas características psicológicas en la población. Entonces, supongamos que esto es la inteligencia, ¿sí?, la que se representa en este eje, desde 0 inteligencia hasta, pongamos, 250 de inteligencia. Y lo que tenemos acá es la frecuencia, o sea, la cantidad de personas, ¿sí?, que tienen ese nivel de inteligencia. Entonces, la curva normal es una curva donde coinciden la media, la moda, ¿sí?, y la mediana. ¿Saben lo que son? Bien. Coinciden todas, generalmente es 100, ¿no es cierto?, en la de inteligencia, y tiene desvíos estándares. Los desvíos estándares son, sí, de más menos 10, o sea, entre 90 y 110. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la población, ¿sí?, o sea, la cantidad mayor de personas se ubica acá adentro. Y después tenemos los que son menos inteligentes, hasta los que son 0 inteligentes, supuestamente no hay 0 inteligentes, y los muy inteligentes. Estas personas, los que están, estos serían 2 desvíos estándares, o sea, los que están entre 180 y 120 son considerados, o se dice que son normales, porque se ajustan a la curva normal. Y todos los que están fuera de esto son anormales, o sea, no se ajustan a la curva normal, y es un porcentaje muy pequeño de la población. O sea, la mayoría se ubica como acá adentro. Entonces, cuando hicieron este libro que se llamaba La curva de la campana, empezaron a comparar cosas, y empezaron a decir cosas que eran como que te podían tener consecuencias graves, como decir, las personas blancas tienden a tener puntajes de inteligencia más altos que las personas negras, o los hombres son más inteligentes que las mujeres. O sea, empezaron a generar parámetros de discriminación basados en mediciones absolutamente arbitrarias, ¿sí? Incluso en un momento se comparaba la inteligencia con la cantidad, digamos, de masa cerebral que cada sujeto tenía, o la forma incluso del cráneo. Sí, claro, siempre fue como un problema de la psicología, ¿no es cierto? O sea, tratar de discriminar quiénes eran las personas que tenían más aptitudes o mayores niveles de capacidad. Y la psicología del siglo pasado era una psicología que se caracterizaba por tratar de comparar una misma característica, o sea, de ver en qué nos diferenciábamos. Entonces, de ahí surge la famosa psicometría, la vieja psicometría que aplica pruebas, se hace mediciones todo el tiempo, para poder compararte contra una distribución normal. O sea, entonces decía, bueno, ¿vos cuánto te sacaste? Ah, yo la hice y me saqué 140. Buenísimo, estás por acá. Digo, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes saben que saben percentiles? ¿No? Imaginemos que esto es de 0 al 100% de la distribución, ¿no es cierto? Entonces, esto es 50. Un percentil 50 indica que esta puntuación se encuentra por sobre el 50% de la población. Una puntuación de 140 probablemente tendría, no sé, un percentil 80. ¿Qué quiere decir? Que quien tiene esta puntuación supera el 80% de la población.
¿Sí? Bien. No sé por qué la explicaba, me perdí, pero no importa, seguimos. Entonces, trataba de comparar todas estas cosas. Hoy en día, digo, desde este nuevo siglo, desde que apareció aproximadamente, la psicología se dedica a tratar de encontrar lo que tenemos en común, no lo que tenemos de diferente. O sea, cuáles son las cosas que nos definen como seres humanos y que nos diferencian de otras especies. Digo, que es como el estudio de la psicología cognitiva. Cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención. Por supuesto que existen todavía personas que están preocupadas por medir las diferencias de esto, ¿sí? Las diferencias casi como en un entorno competitivo, suponiendo que tienes más de una cosa, tienes menos de otra, o que carecer de determinado tipo de aptitudes puede significar como una especie de déficit. Por otro lado, también hay como una nueva corriente que trata de encontrar que las personas que tienen déficit en algo tienen superávit en otras cosas. Imaginen a alguien que nace sin el sentido de la vista. Al no tener el sentido de la vista, desarrollan mucho más fuertemente otros sentidos para compensar. Entonces tienen un sentido del tacto y del oído mucho más fuertes. O sea, si bien tienen un déficit en determinado tipo de habilidades, tienen un superávit en otras habilidades diferentes. La inteligencia es un constructo para mí sobrevaluado, en realidad no indica prácticamente nada. O sea, sí la capacidad que alguno de ustedes o nosotros mismos tenemos para poder resolver un problema artificial que es como... ¿Conocen algún instrumento de evaluación de la inteligencia? Los test de IQ. Los test de IQ. Sí, pero ¿conocen alguno? ¿Galton? No conozco el test de IQ de Galton. Hay test que son verbales y test que se llaman no verbales. Generalmente los test verbales están sumamente influidos por la escolarización. Hay un test que es la escala de Wechsler, ¿sí? De Wechsler, que se llama WISC para niños y WISE para adultos, donde uno tiene que hacer un montón de tareas de resolución verbal y un montón de tareas de resolución de ejecución, como hacer un laberinto, o hacer cálculos mentales, o recordar una serie de cosas. Y hay otros que tienen que ver con pruebas de carácter verbal, como fluidez verbal, como poder decir palabras. Por lo tanto, están influenciados por la escolaridad. Aquellas personas que fueron a la escuela sacan puntajes más altos que quienes no fueron. Ahora, no por eso son más inteligentes. La inteligencia podría medirse de otra manera. Entonces, deja de ser una evaluación. Hasta hace muy poco tiempo, cuando saben lo que son las escuelas especiales o las escuelas diferenciales, digo, para personas que eran consideradas como retrasados mentales, ¿sí? Se utilizaban estos términos, si uno tenía en el WISC, a uno le aplicaban este instrumento, y uno en el WISC sacaba menos de 60 puntos, uno era un retrasado mental y entonces debía ir a una escuela diferente. O sea, era tan discriminativo como eso, y lo único que bastaba, no importaba el diagnóstico de nadie, ningún tipo de evaluación cualitativa, sencillamente una puntuación menor de eso implicaba que debía ser trasladado a una escuela diferencial. Lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? No tiene ese sentido, no tiene sentido de ser esa medición de la inteligencia cuando solo sirve como para discriminar. ¿Cuál era el valor, o cuál sería el valor de que nosotros determinemos nuestro cociente intelectual? ¿Alguno alguna vez tomó una prueba de inteligencia? ¿Conoce cuál es su cociente intelectual? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien sabe o no? ¿Sí? ¿Y cuánto te dio? 7. 7 es nada. Estarías como percentil 70 tal vez. Claro, lo que me han marcado en una psicopedagoga, digamos, el test que me he hecho, al final te daba como cómo habías resultado en ese test. Bien. No está bueno que los psicopedagogos que no tienen esa capacidad tomen instrumentos psicológicos, ¿no es cierto? Eso es a veces como un problema de incumbencia. Pero igualmente saben hacerlo, es como muy fácil tomar este tipo de pruebas. Hay otras evaluaciones, como se llama el test de dominó o el Raven. El Raven aparecen como un montón de cuadraditos y te muestran unas opciones y tenés que elegir cuál es el que falta. Son 60 ejercicios, son 5 escalas, depende de la velocidad en la que haces y la cantidad de errores que tenés para determinar tu cociente intelectual. Un fenómeno interesante que se ha observado a lo largo de los años es lo que se llama el fenómeno Flynn, porque Flynn era el tipo la señora que lo descubrió, y descubrió que con el paso de los años esta curva se había trasladado de hacia allá, o sea, como que parecía que la civilización y las personas eran cada vez más inteligentes, o sea que el promedio ya no estaba en 100, sino que el promedio estaba, por ejemplo, en 120, como si
la población se fuera volviendo como más inteligente, en vez de pensar que los instrumentos que utilizaban tal vez eran una porquería para medir eso, ¿no es cierto? O sea, eran más capaces de poder hacer eso, pero eso no significaba que tuvieran mayor capacidad de adaptación. Digamos, muchos y muchas de ustedes hoy en día, si no existiera la internet, si no tuvieran un celular, colapsan. Digo, es como una dificultad como para poder encontrar cosas. Por ahí otras personas de generaciones anteriores que aprendieron a hacer un montón de cosas porque había que aprenderlas, o leyeron libros, o saben dónde buscar para encontrar algo, tienen otra habilidad que la tecnología fue suplantando y haciéndola mucho más rápido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que son más inteligentes, sino que por ahí tienen algunos conocimientos prácticos que otros por ahí desconocemos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inteligencia es sumamente controversial, pero es un tema que no podemos obviar porque todo el mundo habla de inteligencia. Generalmente, ¿cuándo decimos que alguien es inteligente? Uy, qué inteligente. ¿Todos conocen a alguien inteligente o que para ustedes es inteligente? Cuando es bueno académicamente, como Cuando es bueno académicamente, por ejemplo. Y depende de los valores que uno tenga también. No, bueno, pero en tu caso, ¿conoces a alguna persona inteligente? Sí, pero gente con la que me rodeo considero que es inteligente porque comparte quizás los mismos valores que yo o... Exacto. ¿Pero ¿y qué te hace pensar que es inteligente? Por eso digo, académicamente a mí me puede parecer inteligente, ¿Sí? pero también a mí me puede parecer inteligente por programar bien, pero bueno, en mi caso no, porque no me está interesando la materia, o es inteligente ubicándose espacialmente, por ejemplo. A mí una característica de la inteligencia que me parece muy valorable porque yo no la tengo, por ejemplo. La ubicación espacial justamente no es como inteligencia, digo, como parecería ser, por ahí, ¿no? Para empezar a discriminar. O sea, es de ubicarte en un mapa o saber para dónde queda tal lugar, ¿no es cierto? Hablas de esa capacidad. Sí, lo hablaba más de la solución de problemas. Me parece un problema, utilizando ese mapa mental, a mí me parece inteligente, por ejemplo. Bien. ¿Quién más les parece inteligente? Gente con habilidad lingüística más por sobre la media, poder expresarse de forma... Expresarse bien o tener un vocabulario amplio, utilizar un discurso lleno de palabras. Digo, por ahí esa persona uno la podría considerar como ilustrada, como alguien que leyó mucho y maneja un vocabulario muy amplio, o alguien que le va bien. Digo, hay personas que dentro de este sistema académico que tenemos, que es medio como enciclopedista y que es capaz de repetir un montón de conocimientos, a lo mejor tiene una calificación muy alta. ¿Vieron que siempre cuando termina una carrera el Rotary Club le da una medalla de oro a los que tienen 10 en la carrera, ¿no? Digo, hay personas que son distinguidas por el Rotary como medalla de oro. Todos los años suele haber algunos, son casos extraños, porque sacarte 10 en todo, tener promedio 10 es como loco. Ahora, nosotros que investigamos estas cosas, nos tomamos el laburo y dijimos, che, ¿será que los que sacan 10 son los mejores profesionales? O sea, ¿el éxito académico es un predictor de la capacidad profesional? No. Generalmente, las personas que han sacado 10, al menos de mi generación, creo que ninguna de ellas está trabajando de lo que estudió. O sea, no necesariamente tener un buen rendimiento académico. Y por otro lado, si miramos quiénes son las personas más exitosas del mundo en términos de dinero y de poder en este momento, ninguno de ellos terminó la universidad. Digo, bueno, eran unos quesos en la universidad. O sea, que te vaya bien en los estudios no necesariamente quiere decir que seas capaz de obtener mayor cantidad de éxito o poder que otras personas. Sí. No, que yo me acordaba de una persona que conocí que también era extremadamente inteligente, que era químico. Pero ¿qué pasó cuando se recibió con esas calificaciones? Se empezó a aburrir. Entonces cambiaba de profesión, de oficio, que agotaba, digamos, cada uno de los estudios, iba pasando. Entonces no terminaba de desarrollarse ni destacarse en ninguno de ellos porque agotaba en las instancias y se terminaba aburriendo. Y era excelente en todo lo que hacía. Por ahí tenía una DD en vez de aburrirse. Puede ser. ¿No? O sea, a veces usamos el término se aburrió. Él decía me aburrí. Sí, por ahí es que le cuesta concentrar la atención, digo. Pero igualmente, o sea, tenía mucha capacidad para poder aprender y dominar algo, pero luego esa información no le servía para nada. Entonces, ¿era inteligente? Alguien que se regula emocionalmente. Yo creo que sí, que alguien que es capaz de resolver diplomáticamente las diferencias, que está bien con la mayor parte de la gente, que tiene esa habilidad, ese don de gente, esas habilidades sociales, que termina siempre bien parado y no se pelea con nadie, yo diría que es una persona inteligente, ¿no? Porque eso es capacidad de adaptación. También decimos que es inteligente, para mí, las personas que piensan rápido.
¿no? Cuando uno le plantean un problema y uno está todavía pensando y el otro ya tiene la respuesta, decimos, pucha, qué velocidad que tiene para poder procesar la información, qué rápido que todo eso se produce. O sea, en general se habla mucho de la inteligencia, pero hay mucha imprecisión. Digo, todos ustedes en algún momento hablaron de la inteligencia o dicen, él es inteligente, pero como psicólogas y psicólogos, digo, de futuros y futuras, tenemos que tener definiciones como concretas. La psicología es una disciplina sobre la cual toda la población se siente con derecho de opinar y todos creen que saben. Utilizan un montón de términos como, es un histérico, o sí, es un neurótico, o mirá, este tiene un trastorno de ansiedad. Se hacen un montón de diagnósticos porque todo el mundo cree que sabe diagnosticarlos o que puede. Para nosotros, que hacemos de esta disciplina, nuestra disciplina, tratamos de hablar con precisión y tratamos de determinar efectivamente qué es cada cosa y qué no lo es, ¿sí? Por eso la importancia de poder determinar y poder ver y poder establecer qué es la inteligencia y también preguntarnos para qué sirve. No solo para qué sirve la inteligencia, sino para qué sirve por ahí medirla o estudiarla. ¿Tiene sentido que sigamos estudiando la inteligencia? A ver, por ahí investigar la capacidad de resolución de problemas de una persona me sirve a mí para poder seleccionar personas que tienen un perfil particular para una tarea particular si trabajo en el área laboral. O sea, no es lo mismo contratar a alguien para que diseñe o piense o imagine un sistema informático para automatizar un banco que alguien que opere una máquina de manera sistemática en una planta. Son cosas diferentes que requieren de habilidades o de características diferentes. Entonces, saber o poder clasificar a las personas es casi como una manía también de psicólogas y psicólogos, de permanentemente estamos haciendo como clasificaciones taxonómicas. Siempre tenemos personalidad. ¿Qué es la personalidad? Para el tercero, che. ¿Saben qué es la personalidad o no? ¿Todos saben cuál es su personalidad? Es el conjunto de carácter y temperamento que forman la personalidad. No nos dice mucho, porque deberíamos definir temperamento y características de qué. Por ahí la inteligencia es personalidad. Podría ser un conjunto de rasgos de esa personalidad que caracterizan a la persona. Invariables e inherentes. ¿No cambia la personalidad? Yo creo que no, ojo, yo pienso como él. Digo, hoy en día la personalidad se entiende como una expresión fenotípica de ciertas características heredadas, que son generalmente heredadas de nuestra familia, que se expresan de manera particular con las experiencias personales que tenemos. O sea, no está ni determinada por lo genético ni por el ambiente, sino que es una interacción. Y esas características genéticamente determinadas suelen no cambiar. O sea, la personalidad, que es la manera particular con la cual me enfrento al ambiente o me relaciono con el ambiente o con la gente, tiene rasgos particulares, rasgos distintivos. O sea, la mayor parte de seres humanos nos ubicamos en diferentes clústeres o grupos que se caracterizan por una gran división es los que son más depresivos y los que son más ansiosos, como los que tienen un exceso de pasado y los que tienen un exceso de futuro, los que tienen poca energía y los que tienen mucha. Digo que son características que tienen una base biológica fuertemente demostrada, o sea, no es que uno es ansioso porque lo elige o porque quiere o porque cambia. Las teorías de la personalidad lo explican como una serie de rasgos que pueden cambiar cuantitativamente a lo largo de mi vida, pero no pueden cambiar cualitativamente, no se modifican porque no son tan fáciles de modificar. O sea, creer que existe la posibilidad de cambiar la personalidad no es cierto, o sea, no hay evidencias que lo demuestren, ¿sí? Uno va cambiando, puedo ser más obsesivo, entonces llega un momento donde tengo tanta obsesión que esa obsesión me impide tener una pareja o me impide trabajar o estudiar, entonces se dice que tengo un trastorno. O sea, el trastorno surge cuando hay dificultad de adaptación, ¿sí? Pero la personalidad es algo que una vez que se establece se mantiene constante a lo largo de la vida y que de alguna manera indica cómo nos vinculamos con el mundo. Entonces hay grupos de diferentes rasgos de personalidad, los ansiosos, los que están más panchos, los depresivos, los histriónicos. Digo, hay como muchas clasificaciones dependiendo del marco teórico que decidamos utilizar. Bien, vamos a ver inteligencia. Así como hablamos un poco de esto, que es necesario introducir como para empezar a entender por qué. Porque la inteligencia, ¿se aprende o viene genéticamente determinada? Hay una compañera que dijo que se aprende.
¿Se aprende a ser inteligente? No, pero desarrollar habilidades. Aprender cosas. O sea, la inteligencia se expresa en esas cosas que aprendes. ¿O en cómo las aprendes? ¿O cómo las usás? Cómo las aprendes y creo que cada persona puede tener distintos métodos. Personas inteligentes pueden tener distintos métodos y pueden llegar al mismo resultado, que es la manipulación de la información, que podría ser una forma de expresar inteligencia. Sí, en general casi todas las personas manejamos la información de una manera muy semejante. No hay tantos métodos como suponemos, no es que la gente llega al mismo camino. Hay problemas que son problemas divergentes. Por ejemplo, si yo les dijera ¿cuáles son los usos posibles de un ladrillo? ¿Para qué sirve un ladrillo? Para construir una pared. ¿Para qué más sirve un ladrillo? Para sostener papeles. ¿Para sostener? Papeles. Papeles. Muy bien. ¿Para qué más sirve un ladrillo? Nivelar una mesa. Muy bien. ¿Para qué más? Un arma. También. ¿Para qué más? Un adorno. Un adorno. Bien. Empezamos a ver que es una pregunta que tiene infinitas respuestas, o casi infinitas, muchísimas, y ninguna es correcta. Todas son correctas, ¿sí? Hay ciertas características, hay personas más estereotipadas que van a decir para construir una pared, para construir una casa, para construir una cucha, para construir, no sé, un edificio, para construir, y no sale del construir. Hay personas que son más flexibles, que dicen no, para construir, para calentar la cama, para apoyar papeles, como un arma, o sea, muestran mucha flexibilidad. No son ni más ni menos inteligentes, sino que son rasgos característicos del pensamiento que se expresan de maneras diferentes, ¿sí? Y hay otros problemas, digo, esto se llama heurísticos, ¿sí? A diferencia de los algoritmos, que los algoritmos son una serie de pasos que se llevan para poder llegar a un resultado que siempre es el único. Es como decir 32 dividido 4, ¿cuánto es? 8, ¿no? Todos lo saben. Bueno, aprender las tablas de multiplicar de memoria era útil en una época, hoy no tanto. Pero todos llegamos al mismo resultado, normalmente, salvo algunos matemáticos rebeldes que suelen decir que 1 más 1 no es 2 y uno no lo entiende, bueno, esto es una discusión. Pero para los normales o los mortales simples que no somos matemáticos, 1 más 1 es 2 y no hay como duda ni vacilación. O como cuando dividimos, todos usamos el cosito, me llevo uno, le pido prestado, me guardo el resto. Usamos generalmente los mismos mecanismos para hacer esas cosas. O sea, no hay una gran variabilidad en el funcionamiento cognitivo de los seres humanos. Y ese funcionamiento cognitivo, la inteligencia, tienen una fuerte carga genética. O sea, están claramente determinados genéticamente. ¿Pueden cambiar? Claro que sí, pero dentro de las posibilidades. Es como se expresa el genoma, ¿no es cierto? O sea, puede expresarse de una manera particular, pero siempre de los límites que le imponen sus características biológicas. ¿Sí? Entonces va a haber gente que va a ser extremadamente inteligente y va a haber gente que no va a resultar tan extremadamente inteligente. ¿Sí? Lo cual no es ni malo ni bueno, sino que sencillamente es una forma de clasificar a las personas. Las personas inteligentes no son mejores que las no inteligentes en términos de cociente intelectual, como piensan los de Mensa. No, pueden ser como mucho más felices. Generalmente cuanto más inteligente se es, más se sufre, es como terrible, porque todo se cuestiona, porque todo se pregunta, porque la cabeza no para, porque siempre estoy pensando lo que va a venir y lo que va a pasar. Es esa ansiedad insoportable, ¿no es cierto?, de la persona inteligente que no tiene paz, y la persona que no le preocupa demasiado, que no está pensando en el futuro, que puede ser considerado inteligente, siempre está contenta, siempre se está riendo porque no tiene preocupaciones. Entonces hay como una cuestión de felicidad que uno podría plantearse de, che, quiero ser inteligente, no sé si quiero ser tan inteligente. Las personas generalmente que son muy muy inteligentes, esas personas que se destacan, generalmente tienen unos problemas en la vida terribles, nunca son felices, todo les funciona mal, pero por ahí les dan un premio Nobel. Y uno dice, mirá qué bueno, sí, quisiera ser como él. No, minga, no quisiera ser como él. Ser como él acarrea un montón de otras cosas. Bien, a lo largo de la historia se han desarrollado un montón de teorías sobre la inteligencia que de alguna manera postulan esto. Hay una sola inteligencia, hay muchas. Todos y todas conocen a Piaget, o han oído hablar de Piaget. Para Piaget, ¿cuántas inteligencias tenemos? ¿Cuántas? Ya cursaron Piaget, vamos. ¿No? ¿Eh? Díganlo, debatamos. Formal, concreto, ¿qué sería para que ellos la
Piaget decía, tenemos una inteligencia sensoromotora, después tenemos una preoperatoria, una operatoria concreta y una operatoria formal. Son como 4 formas de inteligencia. Digo, uno lo piensa como, primero soy sensorio-motor y después soy preoperatorio y después soy... No, Piaget decía, somos las 4 a la vez. O sea, imagínense que ustedes le dan algo nuevo, que nunca vieron. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo tocan, lo huelen, a veces hasta algunos se lo meten en la boca para ver de qué se trata. Digo, es una forma sensorio-motora de tratar la información, con lo cual quiere decir que todavía disponemos de ella, no es que enseguida ya tratamos todo formalmente. Entonces para Piaget hay como 4 formas de inteligencia que se aplican a todos los aspectos de la vida. O sea, todo lo que entra al sistema es organizado en función de estas 4 formas particulares. ¿Sí? Después había otra línea, vamos a ver las teorías, ¿no? Es decir, aparece un cronograma teórico que no sé qué hace acá. Porque este lo preparó la profesora Canet Curie, que es más prolija que yo, y lo contextúa, ¿no es cierto? Esta es la literatura que van a ver, ¿sí? Bien. La palabra, desde su raíz, de lo que significa la palabra, ¿sí? Quiere decir leer adentro, buscar en el interior, comprender, conocer o darse cuenta. Y se decía que es inteligente quien comprende, conoce o se da cuenta de algo tras haber vuelto la mirada sobre sí mismo con el propósito de buscar en su interior. Es sumamente romántica y poética, pero no dice demasiado, ¿no? En términos operativos, cuando tratamos de medirlo, uno vuelve la mirada sobre sí mismo. Es como introspectivo, ¿no es cierto? Es como mirar hacia adentro, uno entendería, con el propósito de buscar en su interior. Depende de la velocidad de lo que buscamos, lo que encontremos, lo que creemos que encontramos. Es una definición que no sirve para nada. ¿No? No sirve para nada. Esta es una de las definiciones más aceptadas por la comunidad científica, o que era más aceptada. Es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas o aprender de la experiencia. De Rubén Ardila. Rubén Ardila era como un viejo conductista que luego se volvió cognitivista con el paso del tiempo, y parece ser una definición como mucho más precisa o como mucho más... Está en el Psicocampus, el PowerPoint, si quieren, así que no... Bien, o sea, habla de habilidades cognitivas. Todos tenemos las habilidades cognitivas y conductuales. Cognitivo es lo que pensamos, conductual es lo que hacemos. Generalmente presuponemos, la psicología cognitiva en su conjunto presupone que las cosas que hacemos están determinadas por las cosas que pensamos y las cosas que sentimos. ¿Sí? Dentro de los modelos de... ¿Vieron psicoterapias cognitivas alguna vez? ¿Sí? En sistemas. Bueno, vieron que en realidad presupone que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Que lo que hacemos es una expresión, una combinación de aquello que sentimos y aquello que pensamos, ¿cierto? De las emociones y de la racionalidad. O sea, el comportamiento es producto de un procesamiento muchísimo más complejo. Entonces, todos somos inteligentes, porque todos tenemos adaptación eficiente. Todos mal que mal nos adaptamos al medio ambiente. ¿Cómo decidir quién se adapta mejor? Pero podés estresarte mucho, pero tener mejor adaptación o peor, dependiendo de lo que llamemos adaptación. ¿Qué es para ustedes la adaptación? Tiene que ver con la flexibilidad de la adaptación, la capacidad de adecuarme al entorno o al estímulo. Sí. Sí, la adaptación habla como de 2 movimientos. O sea, por un lado yo puedo adaptarme a una situación, o puedo modificar la situación para que se adapte a lo que yo necesito. O sea, la adaptación tiene que ver con eso, con poder satisfacer una serie de necesidades. Entonces diríamos que se adapta mejor el que logra mayor nivel de satisfacción de necesidades. Lo que pasa es que las necesidades dependen de la motivación de cada uno. Hay personas que son muy felices o están muy bien con muy poco y que no quieren más porque representa una... No sé, tomemos el clásico ejemplo del hippie. El hippie era como una figura de los años 70, no sé si todos saben lo que es un hippie. Ahora hay como se habla de hippie chic, o hippie con os, digamos, es como una... Pero antes estaba como el hippie, digamos, el flower power, los años 60, mucho ácido lisérgico, paz, amor, sexo, vida en comunidad. Era como toda una filosofía sobre la vida que era como muy divertida, donde uno se despojaba de lo material.
Todavía hay ciertas comunidades en el Bolsón, por ejemplo, en el sur del país hay comunidades, hay en el norte también, comunidades de hippies, de personas que se adaptan a la naturaleza mucho mejor que nosotros, porque cultivan su propia comida, porque tejen su propia ropa, porque crían sus propios animales, digo, tienen una... y se adaptan muy bien al medio ambiente, pero tienen muchas necesidades que nosotros con respecto a lo tecnológico. O sea, son siempre términos, lo que estoy tratando de mostrar todo el tiempo es que todo es tan subjetivo, que no hay cosas como determinantes, que no hay cosas mejores o peores, que la psicología ha ido evolucionando cada vez más y que por suerte está dejando atrás este tipo de conceptos que solo servían para categorizar y para discriminar. Digo, ¿por qué? Porque alguien que no saca 140 o no sé, un puntaje alto en una prueba de inteligencia puede ser una persona infeliz, o alguien que no saca eso puede ser una persona muy feliz y puede ser una persona sumamente efectiva en sus habilidades sociales, ¿eh? Además, la inteligencia se aprecia en términos de los motivos o de la bondad o la maldad que genere. Capaz que uno es hiperinteligente, qué sé yo, por ejemplo. Para el mal. El creador de la bomba atómica, por ejemplo, no era que era un... Einstein, Oppenheimer, digo, hablemos de... Oppenheimer, creo Sí. que era re inteligente, todo lo que vos quieras. Después creó la bomba atómica y después en la película como que se ve toda la cuestión ética que tiene en el medio. Hay gente que es re inteligente para la bondad y para la maldad y eso tiene un peso distinto también. Una valoración que le vamos a dar no es neutra la inteligencia. Entonces, ¿cómo decir? Existe siempre el doctor malito que trata de hacer el mal, o Pinky Cerebro, que trata de conquistar el mundo, digo, y que no se fijan en nada y que no tienen ninguna ética, digo, y que utilizan esa capacidad. O existen las personas que tienen una personalidad psicopática, o sea, que no tienen empatía con el otro, que lo único que buscan es satisfacer su propia necesidad y le importa un comino lo que le pase a los demás. Pero porque no lo ven, o sea, eso se llama como maldad, porque si no tenés empatía con los demás, digo, sos malo. Hay una discusión en un momento en un podcast que yo escucho de la discusión de si Dexter verdaderamente, en Dexter, el laboratorio de Dexter, si Dexter era genuinamente inteligente o si la hermana y él proyectaban dos tipos de diferencias distintas. Porque la hermana era hiperempática, hipersociable, el bien y el mal era. Claro, re desarrollada socialmente, y él no era todo lo contrario, introvertido. Pero era bueno. Claro. Mataba gente, pero para hacer el bien, digo, eso demuestra ciertas capacidades relativas a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Digo, no hay bien y mal, de nuevo, es un constructo social. En nuestro país, si un hombre tiene dos mujeres, o dos esposas, o dos parejas, casadas legalmente, va preso, es como un bígamo. En el mundo musulmán, un hombre que tiene dos esposas, o tres, o cuatro, es como un campeón. Digo, cuantas más tenés. O sea, como algo puede ser considerado malo o bueno dependiendo del contexto. Por lo tanto, lo que es bueno o lo que es malo es absolutamente un constructo social. No hay nada bueno o malo, ¿no? En general la sociedad los va cambiando constantemente. Esto pasa con todos estas ideas sobre la inteligencia. La inteligencia se la entiende como una entidad única, como algunas entidades, como muchas entidades, o como entidades que están ordenadas jerárquicamente, como que hay algunas que son más importantes que otras. Hay 5 que son las 5 como prototípicas o más conocidas o más reconocidas o más aceptadas teorías sobre la inteligencia, que son la teoría triárquica de la inteligencia, la teoría de la inteligencia exitosa de Stenberg, o sea, es inteligente el que tiene éxito, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿se acuerdan de Howard Gardner? Que nunca fue una teoría, digo, porque él siempre la postuló, pero nunca se tomó el trabajo de demostrarlo. La teoría del factor G de Spearman, que es una de las más viejas, que el factor G es G de general. Es como cuando uno evalúa un montón de cosas y uno hace Spearman era uno de los llamados factorialistas. La psicología, a lo largo de la historia, ha sido una de las disciplinas que más ha contribuido a la estadística. Como nosotros no podemos mirar, o no podíamos mirar adentro de la cabeza de las personas para ver lo que pasaba, utilizamos evidencias indirectas. Entonces generamos y creamos un montón de métodos estadísticos particulares para poder tratar de diferenciar o de comparar a las personas. Entonces Spearman, junto con otras personas que ahora vamos a ver, lo que hacían era medir en un montón de cosas y tratar de ver si había un factor común. Entonces empezaron a encontrar que las personas que resolvían más rápido problemas de todo tipo o hacían más cosas, tenían como un factor de comunalidad entre ciertos procesos, que lo llamaron factor G. Cuanto más factor G tenías, más inteligencia eras, que es lo que mide, por ejemplo, el test de Raven o el test de Dominos. Y
la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell. La fluida y cristalizada hay tipos de inteligencia que es como para determinado tipo de cosas y viene genéticamente determinada, y como que hay otra inteligencia que puede ser desarrollada, entrenada o modificada. La teoría triárquica de la inteligencia y la teoría de la inteligencia exitosa. Este señor es Sternberg. Está bueno verles la cara a veces, porque siempre hablamos de apellidos, no sabemos si son hombres o mujeres o qué son. Bien. La teoría de Sternberg, está mal escrito ahí, es triárquica. ¿Por qué? Porque habla de 3 componentes básicos, ¿no es cierto? Uno que es componencial, que tiene que ver con la inteligencia del mundo interno o mental del individuo. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder hacer análisis, de extraer información, resolver problemas, adquirir nuevos conocimientos y realizar tareas de manera eficaz, particularmente en el ámbito de lo académico. Por otro lado, también la inteligencia en términos de relaciones del sujeto con su experiencia a lo largo de su vida. La creatividad, la intuición, la perspicacia se evidencia en la habilidad para aprender y pensar en sistemas conceptuales nuevos, o sea, poder crear cosas que aún no... ¿Saben qué es? ¿Cómo podríamos definir la creatividad? ¿Cuándo decimos que algo es creativo? ¿Cuándo es novedoso para quién? Para una mayoría. ¿Y cómo se hace para crear algo nuevo? Mentalmente. Mezclar cosas o pensar cosas que no encontrás en la visual. En realidad se combinan cosas que todos conocemos de manera diferente. O sea, no se crea lo que no existe en la cabeza. Digo, lo que no existe es creación de los seres humanos al combinar elementos que provienen de otro lado. Entonces, cuando imaginamos un marciano o un ET, siempre lo imaginamos como que tiene cabeza, brazos, ¿no? O como cuando imaginamos un dragón, que nunca existimos, tiene una cabeza, un cuerpo de víbora y una cabeza de cocodrilo. O cuando imaginamos un fantasma, digo, y en realidad es componentes de otras cosas que conocemos combinadas de una forma diferente. Entonces, una persona creativa lo que hace es agarrar cosas que todos sabemos, pero las combina de una manera que nunca nadie las combinó. Y en eso consiste la creatividad, ¿sí? Bien. Y tercero, el tercer componente de esto contextual, o sea, uno tiene que ver con lo que diríamos como lo cognitivo, otro con lo experiencial, ¿sí? Y el otro es contextual, que apunta un poco más a lo emocional o a lo social, que tiene que ver cómo se relaciona el individuo con su mundo externo, cómo se adapta, cómo se ajusta al entorno, cómo selecciona o modifica el medio más próximo al individuo. O sea, uno pensaría, personas como Einstein, que reconocidamente es una persona, un genio, una persona inteligente, era bueno en el aspecto componencial, ¿sí? Hasta en el experiencial de alguna manera, aunque más o menos, pero era un croto en la contextual. O sea, era una persona que no podía ni vincular con nadie, que no tenía una relación estable con nadie, que digo, ni conversaba con nadie. O sea, era inteligente solamente en términos de una de estas características. Para Sternberg, las personas más inteligentes son las que tienen más de estas 3 cosas. La teoría de la inteligencia exitosa, ¿sí? Ahí van a ver, acá yo podría hasta apretar y verlo, ¿sí? La emergencia de 3 elementos intelectuales diversos pero que están conectados: la analítica, la creativa y la práctica. Le saca un poco más lo social, ¿sí? A la inteligencia exitosa. Se usan los componentes cognitivos para la adquisición de conocimientos, se procesan tareas relativamente nuevas y se automatiza el procesamiento de la información, y uno se adapta, se modela o selecciona. Acá la profesora puso algo, a ver si nos lleva. Un poco de propaganda. Es una charla TED. Ustedes la van a poder ver en el material, creo que ahora la vamos a saltear, pero habla, ¿sí? ¿Por qué fallan las pruebas que son estandarizadas? ¿Sí? Sternberg, que es el que propuso, le pueden poner los subtítulos para... Yo no hablo inglés así tan fluido como para poder entender sin leer. Pero bueno, tiene subtítulos, le podrían ver. Esto es una idea de la profesora. Bien. Sternberg define la inteligencia como la habilidad para saber qué quieres hacer con tu vida y tener éxito en hacerlo dadas las limitaciones del entorno. A mí me gusta, me parece que es una linda definición que incluye un poco todas las demás cosas, ¿sí? O sea, que como diríamos que alguien inteligente es alguien que vive bien, que logra los objetivos que quiere, que es feliz, que equilibra
digamos, las cosas en su momento. Porque alguien puede tener muchísimo dinero y su tarea es solo consumir dinero y nunca toma vacaciones, nunca está con su familia, nunca comparte, nunca tiene hobbies, no tiene tiempo para hacer las cosas que quiere, pero tiene muchísimo dinero. Y uno diría, ¿es feliz? Yo creo que no, a menos que la felicidad para él sea acumular dinero, y también nos preguntamos por qué acumula dinero. Esa gente suele aparecer en los consultorios y es infeliz realmente, o sea, juntar esas cosas. Parecería que la felicidad está dada por tener equilibrio en todas las áreas en las cuales uno se mantiene. Es diferente del IQ, o CI, que es cociente intelectual. IQ es Intelligent Quotient en inglés. Es una medida restrictiva que analiza principalmente habilidades analíticas, conocimiento, habilidad para adquirir conocimiento y aplicarlo, y nada más. O sea, no es todo lo anterior. Y mientras el éxito no solo se trata del éxito escolar o académico, sino del éxito en la vida. A alguien le va muy mal en la escuela o en la universidad, pero le va muy bien en la vida. Son como cosas independientes. O sea, no son predictores. Estudiar, y ser bueno en el estudio, no es un predictor nada más de que somos buenos estudiando. No de otra cosa, no hay otras habilidades. Salvo ser raro, las personas que estudian mucho, ¿cómo les dicen ustedes en la escuela? ¿Cómo? Tragas, ¿no? En mi época se decía lo mismo, tragas. Hoy decimos como nerds también. O sea, yo personalmente pertenezco a una comunidad de nerds, o sea, la gente que hacemos investigación, nos dedicamos a hacer cosas que la gente generalmente no usa, y muchos de los becarias que tenemos son considerados como nerds tipo Big Bang Theory, o sea, son personas que tienen escasas habilidades sociales, que juegan muchos jueguitos de computadora, que juegan juegos de rol, que hacen cosas que la mayor parte de la gente la ve como ñoñas, como estos son unos gomas, pero bueno, se dedican a ese tipo de cosas y se juntan en un grupo, pero a nosotros mismos nos miramos y decimos qué inteligentes que somos y nos sentimos como una especie de élite, cuando en realidad por ahí la gente te ve como una banda de gomas que se creen que son revivos. Entonces, es como esta apreciación cultural que hacemos de lo que se llama inteligencia o de estas capacidades o de este éxito. Yo creo que justamente el éxito se define por lograr las cosas que uno quiere para su propia vida, que pueden variar mucho dependiendo de las aspiraciones y los sueños que uno tenga, ¿sí? Si uno es feliz porque alcanza las cosas que uno quiere, yo diría que uno es exitoso en la vida en todo terreno, en todo sentido, ¿no? El sentido más amplio. Acá tienen cómo se evalúan, ¿no? Por ejemplo... ¿me lo perdí? Aquí está. Estas son como pruebas clásicas para poder evaluar la inteligencia. La inteligencia figurativa, o sea, que tiene que ver con lo visoespacial, con la capacidad de construir cosas. Se usan los tangramas, que son piezas incompletas, identificar patrones coincidentes entre barcos que están conectados, interpretar cuadros abstractos, diseñar objetos nuevos para objetos cotidianos, identificar la versión correcta resultado de una hoja de papel cortado. Son como pruebas que si uno las podía hacer, dependiendo de la velocidad, la cantidad de errores y la cantidad de aciertos, definían un cociente intelectual comparado. O sea, imaginen que yo se lo tomo a todos ustedes y va a haber algunos que sacan más y unos que sacan menos, con eso construyo una curva y puedo decir, bueno, estas personas fueron más inteligentes que estas porque lo hicieron mejor comparados contra ellos mismos, ¿sí? Por otro lado, la forma de evaluar la inteligencia verbal es encontrar relaciones entre dos conceptos que aparentemente no la tienen, completar una frase con palabras que faltan utilizando homónimas, crear diálogos, inventar una alternativa tonta como si fuera un titular real de una noticia. O sea, hubo un montón de gente que se la pasó pensando en cómo hacemos pruebas para poder diferenciar a estas personas de las otras como si tuviera algún valor. Dentro de la selección laboral, dentro del mundo laboral altamente competitivo, cuando uno tiene que seleccionar a una persona para realizar una tarea particular, está bueno poder discriminar si esa persona tiene aptitudes particulares para eso. No lo hace ni mejor ni peor, solo quiere decir que probablemente su desempeño en este tipo de tareas sea mejor que el de otras personas. Entonces, es como pensar la persona adecuada para cada trabajo, ¿sí? Que tampoco sé si está bien o está mal, depende, ¿no?, de juicios de valor que cada uno haga, pero funciona así. La psicología laboral es una de las ramas menos desarrolladas dentro de la psicología, pero es con la que se gana más dinero. Todavía algunos de ustedes han ido a hacer algún psicotécnico alguna vez y les hicieron dibujar un hombre bajo la lluvia. Y uno dice, ¿qué mierda van a saber del hombre bajo la lluvia
¿Qué puede predecir en el comportamiento laboral? ¿Qué puede decir de mí como dibujo un hombre bajo la lluvia? La verdad es que nada, porque como instrumento psicométrico está demostrado que no evalúa absolutamente nada, ¿sí? Pero se sigue usando. Gardner era una persona sumamente inteligente. Él manejaba lo que se llamaba el Proyecto Cero de Harvard, en el MIT, el famoso y prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, y dirigía un proyecto que era el Proyecto Cero. Entonces se habían propuesto determinar qué era lo que tenían las personas más creativas, y no solo analizaban la biografía de los grandes creadores de la historia, sino que entrevistaban a la gente que socialmente se consideraba como más inteligentes, y entonces charlaban con ellos, le hacían como entrevistas densas, tratando de encontrar cuáles eran las características que los definían como más inteligentes. Él fue por este lado, digo, no por el lado experimental de la academia, de buscar pruebas, sino de tratar de generar una serie de reflexiones sobre esto, y propone la idea que no es una capacidad general y que no es cuantificable en los términos estándares, sino que hay muchas inteligencias. Acá la letra está muy chiquitita, pero él dice, por ejemplo, corporal, sinestésica, musical, y no veo sin anteojos, y tampoco veo sin anteojos, ni con anteojos, pero bueno, hay como una atómica, hay una emocional, hay como para que cada una de las habilidades que nosotros tenemos, tendríamos diferentes capacidades. Entonces, tenemos un perfil de inteligencias en el que demuestran niveles variables de fortalezas y debilidades. Como lo decíamos de Einstein, era como muy inteligente para algunas cosas, pero era muy poco inteligente para otras cosas diferentes. Si realmente la inteligencia fuera un constructo único, uno debería ser inteligente en todo. Y creo que hay muy pocos ejemplos en la historia sobre alguien que haya sido inteligente en todo, que haya tenido una gran adaptación. Un poco como el estereotipo de todo esto es Leonardo da Vinci. O sea, una persona que era un artista, un inventor, un creador, tenía un suceso terrible en las relaciones sentimentales con personas, era un político, era como que era esa persona que todo le salía bien o se adaptaba a todo. Pero creo que es como el único. El resto siempre es como una frazada corta, ¿sí? Le sobra de un lado pero le falta del otro. Él cambió acerca de las competencias cognitivas. Digo, posteriormente, Jerry Fodor, toma las ideas de estas y dice, hay una serie de habilidades que son verticales, o sea, que son específicas de dominio. O sea, hay parte de nuestros procesos cognitivos que solo se utilizan para determinados dominios y no para otros. Lo cual es una idea interesante que contradecía la idea de Piaget de que tenemos una forma de inteligencia que se aplica de manera genérica a todo, que todo pasa por la misma picadora de carne y todo sale procesado de ahí. Lo cual hoy ya aceptamos que no es cierto. No hay evidencias que lo permitan sostener. Este es, cuando bajen el PowerPoint van a poder acceder a todas estas cositas. Si las quieren hacer y tomarse una pruebita, van a encontrar un cuestionario para saber qué tipo de inteligencia poseen más marcadamente. ¿Cómo? ¿Es otro? Vamos a subir este también, este debería estar. No sé por qué no está. ¿Eh? Hay muchas inteligencias, ni siquiera lo voy a subir, o sea, quédense tranquilos que lo vamos a poner. Así pueden hacer también todas estas cosas. Creo que el otro ahí es uno bastante, como más de definición, menos pobre, no tiene fotos, no tiene ninguno de estos efectos, es el mío. Soy muy malo para hacer PowerPoints, horrible diría, así que solo tiene extractos, por eso uso el de la profesora que es mucho más linda. ¿Cómo? ¿Tiene imágenes? No lo sé, capaz que lo hice yo, ¿no? Hay muchas. Después si quieren las pueden leer, no es demasiado importante saber cuántas hay ni lo que dicen, sino que lo importante es que ustedes entiendan que había una teoría que postulaba la existencia de múltiples inteligencias. ¿Para qué sirven? Para analizar, evaluar efectos anteriores y posteriores a una intervención escolar, para contrastar la existencia del factor general de la inteligencia, para intervenir y generar efectos en la creatividad. A veces, nos sirve a psicólogas y psicólogos que investigamos el comportamiento para poder medir y comparar. Pero no decir que es mejor o es peor, sino poder ver. Imagínense que yo los divido al medio y a esta mitad los hago, no sé, jugar al tutti frutti, y a esta mitad les aplico un programa de intervención para desarrollar habilidades y competencias socioemocionales. Luego de hacerlo en determinada cantidad de veces, les tomo una prueba y veo si cambiaron esas, si los que recibieron esto tienen más que los que no lo hicieron. O sea, es una forma clásica de poder determinar el efecto de una intervención.
Entonces para eso necesitamos poder medir cosas, y la inteligencia era una de esas cosas que se medía. Generalmente la inteligencia siempre estuvo asociada al éxito escolar, entonces se esperaba que las personas altamente inteligentes les fuera re bien en la escuela. Hubo una época en el siglo pasado donde decían, no, los chicos genios, como decía la compañera, se aburren. Entonces molestan, son inquietos, charlan con todo el mundo, circulan por el coso, no le hacen caso a nadie. Después a esas personas que supuestamente eran genias, años después se los llamó chicos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y pasaron de ser genios y buenísimos a ser enfermos y pobrecitos. Digo, es como que va cambiando las diferentes concepciones sobre las mismas personas. Digo, no es ni una cosa ni la otra, obviamente que hoy también ha cambiado esa concepción. Bueno, no hay ninguna evidencia científica, es cierto, no hay, pero bueno, suena como muy bien la teoría y si hay otras teorías que permiten de alguna manera suponer que sí no hay una sola inteligencia, sino que hay muchas. Pros y contras. Acá hay como un colegio que se llama Howard Gardner en homenaje a esta persona que queda en la calle Paso, que cultiva, digamos, la teoría de las múltiples inteligencias y propone una manera diferente de enseñar basada en ello. ¿Vieron la cara de Spearman? A ver, anterior. Pasó en 1920 y 30, por ahí, era como muy viejo, ¿sí? Spearman. Era como un genio de las matemáticas y generaba modelos estadísticos. Dice que la inteligencia tiene dos partes, una general y una específica. El factor G es el factor general de la inteligencia básica con la que nacemos, que es innata. No tenés que aprenderla ni trabajar con ella. No son necesarias, no se pulen o se mejoran. Son constantes pero varían de persona a persona, que es lo que evalúan muchas teorías, ¿sí? El factor G. La prueba del Raven, la prueba del dominó, generalmente dan una puntuación de factor G. Y el S son las habilidades específicas, ¿sí? Que uno aprende del ambiente. Es como la inteligencia cristalizada y la fluida. Hay una que no se puede cambiar y a otra que se va modificando en función de la interacción con el ambiente. Y cuando hablábamos de si la inteligencia se podía enseñar o podía mejorar, las teorías creen que hay una parte que sí y otra parte que no. Que hay una parte como que está determinada genéticamente, que marca ciertas limitaciones, y que hay otra parte que sí se puede modificar o cambiar o de alguna manera mejorar. Cattell habla justamente de la inteligencia fluida y la cristalizada. La fluida tiene que ver con habilidades no verbales, la capacidad de razonamiento global, la habilidad para aprender cosas nuevas, el pensamiento abstracto, la capacidad de la memoria de trabajo. ¿Saben cuál es la memoria de trabajo? La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una visión estructuralista. Digo, que hay cosas que duran poco ahí y punto. Ahora, la memoria de trabajo es como mucho más interesante porque dice que adentro de la memoria de trabajo hay como un ejecutivo central, que hoy en día sabemos que son todas las funciones ejecutivas, y dos cosas particulares que se llaman el bucle fonológico y la memoria visoespacial. Cuando uno quiere recordar algo, guardarlo en la memoria, ¿qué hace? Lo repite internamente. Eso es el bucle fonológico, o sea, hay una voz interior que yo me repito y la escucho y la mantengo ahí hasta que se consolida. Y la agenda visoespacial es como cuando yo hago una cuenta de división y le saco y pongo, es como si tuviera una pizarra mental, es como si yo lo escribiera y lo pudiera ver. Esa capacidad de memoria de trabajo, ya oyeron hablar del número mágico de Miller, que dice que esa memoria de trabajo solo puede operar con 7 más menos 2 unidades, que tiene una capacidad, hay personas que tienen una capacidad mucho más, o sea que operan hasta con 20 o 30 o 40 unidades a la vez. Digo, que son personas que tienen una memoria de trabajo excepcional. Ahora, no sé si son más inteligentes, tienen más memoria de trabajo. Capacidad de adaptación, aumento hacia la adolescencia y luego biológicamente se va deteriorando, ¿sí? Ustedes saben que todas nuestras capacidades cognitivas se desarrollan, aumentan hasta aproximadamente los 20, 22 años de edad y luego naturalmente empiezan a declinar. A partir de, digamos, entre los 20 y los 25 es como el punto máximo que tenemos de nuestro esplendor cognitivo y luego se empieza a gastar y empieza a decaer todo armónicamente con el tiempo y en relación a la actividad mental que tengamos. La inteligencia cristalizada tiene que ver con todo más con lo cultural, conocimientos previos, experiencias pasadas, más memoria, ¿no es cierto? El razonamiento inductivo, experiencial, está basado en hechos, tiene que ver con la cultura y por supuesto que es claramente modificable porque se puede aprender. Quien más aprende se diría que tiene más inteligencia cristalizada, que es poder recordar un montón de cosas.
La inteligencia emocional. ¿Hablamos ya de la inteligencia emocional el otro día o no? ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de adaptarse a diferentes situaciones sin sufrir reacción social. Sí, hoy en día, más que de inteligencia emocional, se habla de regulación emocional, o sea, la capacidad que uno tiene de poder regular sus emociones. Una persona que te cruzaste en el tránsito, se cruza el auto, se baja y te quiere reventar a trompada, digo, que es claramente impulsiva, solo expresa emociones, ¿sí? O que le decís algo y se para enseguida y te quiere... Digo, que tiene como cosas impulsivas, no regula ninguna emoción. O que se calienta enseguida, que uno no le puede hacer un chiste porque se lo toma todo a mal. Es como que primero actúa y después piensa. Alguien que tiene una capacidad alta de regulación emocional es como más fría, más calculadora, parece que no tuviera sangre en las venas, decimos, porque son personas que todo lo procesan, que uno nunca les ve expresar una emoción. Generalmente son personas duras. Digo, esto en ambos extremos, ¿no es cierto?, de esta curva de distribución normal. En el año 1983, Gardner, ¿sí?, propone la inteligencia intra e interpersonal. Es una destreza y proceso deliberado porque requiere esfuerzo para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, así como la capacidad de asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada, regular y modificar el estado de ánimo propio o el de los demás de manera voluntaria. Hasta el año 2000, la capacidad que teníamos de poder percibir las emociones de los demás y poder percibir y analizar nuestras propias emociones se llamaba lexitimia o el déficit para hacer eso. Luego cambió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre sabemos que hay personas que les cuesta mucho decodificar sus emociones y que les cuesta mucho decodificar las emociones del que tiene adelante. O sea que nunca está seguro de si estoy contento o no estoy contento, lo que me pasa. Como que no puede leerlo y eso genera muchas dificultades para la interacción social. O sea, es como una capacidad básica poder leer las emociones e interpretarlas para poder interactuar con los demás. Se considera que la capacidad de aplicar esta inteligencia emocional se constituye un estado cognitivo más importante que otras habilidades cognitivas. O sea, creen que es como más importante que todo lo demás. Pero bueno, todos los que hacen algo creen que siempre es lo más importante. No es lo más importante. Eso es como lo que ve. Hay otros tipos de teorías de la inteligencia que la incluyen como uno de sus componentes que me parece que son mucho más interesantes que esta. Que también, profe, no nos han enseñado tanto para identificar. ¿Cómo? Que tampoco nos han enseñado desde chicos a identificar. Entonces, capaz estamos enojados y no sabemos cómo gestionar eso. No es que se identificó a identificar todo. Yo creo que el enseñar, ¿cómo enseñamos a reconocer emociones, por ejemplo? Que es por ahí lo que plantea la compañera. ¿A ustedes en su casa les enseñaron o no? ¿A alguien le enseñaron a reconocer emociones así expresamente? No, yo creo que en los lugares o en los hogares o en los entornos en los cuales se expresan más liberadamente las emociones, digo, si vos tenés una persona que... Hay como una taxonomía que ya la van a ver cuando veamos emociones. Hay 5 emociones básicas, ¿sí? La felicidad, la tristeza, el enojo, el asco. Hay como muchas taxonomías. Son respuestas fisiológicas, ¿sí? O sea, uno reacciona de manera natural y espontánea ante los estímulos, la emoción, ¿sí? O ante las situaciones. Hay personas que son más restringidas para expresarlas, ¿no es cierto? Es como que uno dice, no, mi viejo nunca en la vida me dio un abrazo, mi viejo nunca me dijo que me quería, mi viejo... siempre un tipo duro, donde yo volvía de la escuela y decía, ay papá, me saqué un 9, qué bien, ¿y por qué no te sacaste un 10? Digo, con ese nivel excesivo, y cuando traía un 10 decía, papá, me saqué un 10, muy bien, es lo que tenías que hacer. Digo, nunca había como una emoción, digo, como carentes de emociones, ¿sí? Hay personas que son más duras y hay ambientes en los cuales es todo, ay, es casi como, disculpen si hay alguna, pero maestra jardinera, las maestras jardineras o de inicial es como una especie de estereotipo de que siempre son como terriblemente expresivas y siempre están llenas y explotan de emociones. Digo, en la medida en que las emociones no se restringen, uno aprende a expresarlas, ¿sí? A manejar y sobre todo a lidiar con esas emociones. Es como un entrenamiento. Si tu casa es un muestrario de una cantidad de emociones y todas las emociones están lícitamente permitidas, y digamos, y nadie se ofende por expresarlos. O sea, hay personas que vos las vas a saludar y le das un abrazo y te das cuenta que se sienten incómodas, generalmente te hacen así en la espalda, ¿viste? Como que te despachan, es como decir, bueno, ya está, aflojá,
se sienten realmente incómodas de poder expresar, sobre todo en el contacto físico, ¿no? Y que son personas que les cuesta mucho poder decir estoy contento, o estoy feliz, o estoy enojado, a veces porque no saben leerlo, o porque no tienen el entrenamiento. Hay personas que dicen que eso no se aprende nunca, hay personas que dicen que sí se puede aprender a expresar y a leer las emociones. Todavía eso se sigue investigando. Percibirlas, manejarlas, comprenderlas y utilizarlas y sobre todo regularlas es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Estamos en la hora ya? No. Vamos a terminarlo. El factor fundamental en los procesos de liderazgo, la seguridad, la cooperación, el optimismo, la decisión de cambio son importantes. Y dice que la inteligencia emocional es un factor clave en los contextos educativos, considerando que desde allí se aporta a la formación humana. De hecho, hoy nosotros en nuestro instituto estamos trabajando en un proyecto de juegos serios, o Serious Games, donde estamos haciendo un juego de que nadie se dé cuenta de que sirve para enseñar cosas, porque si no nadie lo jugaría, que enseña cosas, que enseña habilidades socioemocionales, o sea que de alguna manera entrena la empatía, la capacidad de poder ver al otro, la capacidad de poder identificar las relaciones de uno, o sea, sí, ¿por qué? Porque tenemos evidencia de que quienes tienen mayor capacidad de regulación emocional aprenden mejor y más que quienes no la tienen. Y también descubrimos que los docentes y las docentes que tienen mayor regulación emocional son capaces de enseñar mejor que quienes no la tienen. Por lo tanto, pasa a ser como una especie de, bueno, entrenémoslo. Si esto sirve para que se pueda enseñar mejor o para que se pueda aprender mejor, ¿por qué no lo entrenamos en la gente? Ahora si les decimos, vamos a entrenarnos para aprender a tener habilidades sociales, yo creo que la mayoría de ustedes no me dan ni pelota ni le molestar. Si digo, ¿vieron este jueguito que está buenísimo? Y lo juegan porque el jueguito es re divertido y está buenísimo y tiene todos los componentes que tiene un jueguito, y no se dan cuenta que les estamos entrenando las habilidades emocionales. Acá podríamos entrenar cosas malas también, ¿no es cierto? Digo, esto es, nosotros creemos que tenemos un gran nivel de libertad, pero la mayor parte de nuestro comportamiento está condicionado. Digo, ustedes por ahí no se dan cuenta, pero digo, ¿por qué alguien compra ropa de marca? No tengo nada de marca. Sí, tengo unas zapatillas que son marca DC, que son de marca. Digo, ¿y por qué uno compra zapatillas que tienen una marca y no compra zapatillas que tienen otra marca o que no conoce nadie? ¿Le gusta la ropa de marca? ¿Nadie levanta la mano? ¿A nadie le gusta? Mientras que esté bien vestido y no se me rompa lo que pide. ¿Te da una sensación? No le gusta la ropa de marca. No. ¿Al resto? Te da una sensación de confort, capaz. De seguridad. ¿Por qué? Porque la ropa de marca produce un reconocimiento social, es una señal de estatus. Si usás ropa cara es porque tenés dinero, si tenés dinero es porque sos exitoso. Digo, si te vestís bien, podés atraer más que el resto. Digo, todos ustedes a la noche salen algún fin de semana y como la palabra que es, se producen. ¿Qué quiere decir se producen? Se ponen ropa que les sienta bien o les queda lindo, se pintan, se arreglan, se hacen un montón de cosas para salir a mostrarse, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen? Todos lo hacen, ¿no? O lo han hecho una vez. ¿Por qué lo hacen? ¿Nunca se preguntaron por qué lo hacen? Para gustar, o sea, uno Para se gustar. viste y es para el otro. Porque nos importa la opinión de los demás, porque nos pesa, porque nos define y porque además queremos sentirnos exitosos y ser atractivos y poder seducir. Digo, hay muchos motivos por los cuales, que los podemos discutir después. ¿Por qué existen las previas? Todos y todas fueron a previas, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Una previa es un lugar al que vamos a escabiarnos, ¿no es cierto? O a drogarnos, particularmente, mucho. Porque después en el boliche sale más caro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos alcohol, fumamos porro, consumimos hongos, LSD. Y después nos vamos al boliche, descompensados, sacados, liquidados, pero desinhibidos. Entonces, bajo el efecto de las drogas y el alcohol, soy capaz de decirle cualquier cosa. Ahora, al día siguiente me la cruzo y miro para otro lado porque me acuerdo todo lo que le dije anoche y ahora no lo puedo repetir. Digo, la previa es básicamente para desinhibirse. ¿Y por qué necesitamos desinhibirnos? Porque la presión social es sumamente importante y terrible. Cuando uno va a querer seducir a alguien, uno está lleno de miedo, de voces interiores. No me va a querer, no le voy a gustar, me va a decir que no. O y si reboto, ¿y qué voy a pensar? Y me voy a sentir, me voy a frustrar, me voy a sentir, no, mejor no voy nada, me voy a mi casa y ni le hablo. Y la otra persona le pasa lo mismo, pero uno no piensa que le pasa lo mismo. Uno piensa que la otra persona es re segura y que uno va a ir y que te va a rechazar y te va a decir, vos no te toco ni con un palo.
Digo, existen un montón de fantasías que están vinculadas a eso. Todas estas cosas tienen que ver con el estudio de las emociones, de la regulación emocional, de cómo se producen todos estos efectos. O sea, digo, la psicología cognitiva, y esta es casi como una de las cosas que a mí me interesa, es como decir, es un mundo fascinante que nos permite entender y explicar el comportamiento de las personas. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos en determinados contextos? Y todo tiene un montón de explicaciones psicológicas, ¿no es cierto? Entonces el día de mañana, cuando sean psicólogos o psicólogas, pueden utilizar esta información para ayudar a la gente, para resolver problemas, para seleccionar personal, para que alguien aprenda más, o sencillamente para ayudar a alguien que está sufriendo a que deje de tener sufrimiento, pudiendo entender estos factores, pudiendo hacer algo que es casi básico dentro de la psicoterapia, que es el entrenamiento de habilidades sociales, ¿no es cierto? O sea, es esta capacidad de decir, bueno, yo pondría las manos sobre el fuego, que la mayoría de ustedes carecen de estas habilidades sociales tan entrenadas, que son capaces de decirse cosas rejot y candentes a través de una red social, pero después cuando se ven cara a cara tartamudean y no saben ni lo que decir y se ponen todos colorados, digo, y necesitan ir a tomarse un trago, fumarse un porro para poder desinhibirse y decir un montón de cosas que no dirían de otra manera. Piensen en estas cosas cuando piensen en psicología cognitiva. Vamos a ver un montón de cosas que parecen aburridas, estamos tratando de hacerlo lo más interesante posible. Para hacerlo interesante tratamos de conectarlos a cosas que nos pasan, a cosas que suceden y a cosas que de alguna manera son el objeto de la psicología. La psicología trata de explicar y predecir el comportamiento de las personas. No pierdan de vista nunca esto, y no pierdan de vista que saber sobre estas cosas los va a ayudar o les va a dar un montón de elementos para poder interpretar el comportamiento de las personas y de alguna manera para poder operar sobre ese comportamiento de alguna manera, dependientemente del contexto que ustedes tengan. Y finalmente, gracias. Gracias por venir, gracias por estar en el teórico. Recuerden que la semana que viene, muchas gracias, me emocionan, nunca me habían aplaudido en el teórico. Me siento famoso. Recuerden que la semana que viene se va a dar el mismo teórico al mediodía y a la tarde a cargo de la doctora Canet Kurik, que de verdad ha pasado su vida investigando los procesos de autorregulación, así que tiene mucho más ejemplos que los míos. Así que bueno, felices Pascuas si no los veo. Adiós.